Dios les bendiga, amados hermanos, buenas noches, Iglesia del Señor y amigos que nos están escuchando. Este tiempo es un tiempo de palabra, de bendición, donde usted podrá recibir palabras de luz, como se llama este tiempo, palabras que le van a bendecir, que le van a dar luz a su espíritu, porque muchas veces nuestro espíritu se llena de una atmósfera que trae oscuridad, que trae dolor, pero el Señor a través de su palabra nos da la luz que necesitamos. Les invito a que abra la Biblia en Lucas capítulo 24, versículos del 29 al 31. La voy a leer en la Reina Valera 1960 y dice así, Lucas capítulo 24 del 29 al 31. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. ¿Sí? Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Vamos a orar al Señor. Ponga su mano allí sobre su Biblia, la mano derecha sobre su corazón y digámosle al Señor, Señor, aquí está nuestro corazón. Nuestro corazón es esa tierra donde tu palabra cae como semilla y da fruto. Por eso hoy disponemos nuestro corazón. Por eso hoy te pedimos que hagas de nuestro corazón esa tierra fértil, donde tu semilla caiga y dé mucho fruto y ese fruto permanezca, Señor. Tú sabes lo que mi alma, mi espíritu y mi corazón necesitan. Por eso ruego a ti que por favor seas tú hablando a mi corazón y que tu palabra cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Hoy nos despojamos de todo argumento. Hoy nos despojamos de toda palabra negativa y engañosa del enemigo. Y declaramos solo las palabras de vida eterna que trae Jesucristo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar de algo que he titulado Las 4 estaciones del cristiano. ¿Cómo se llama? Las 4 estaciones del cristiano. Para eso voy a contarles una reflexión. Un padre tenía 4 hijos, no era el pastor Luis Alfonso, no otro. Tenía 4 hijos y entonces quería enseñarles a ver la diferencia de una misma cosa en diferentes épocas de su vida. ¿Y por qué? Porque ellos tenían la tendencia de juzgar a la ligera, de pensar de una persona algo por una actitud o algo que tenía en un momento dado, algo que hacía en una temporada de su vida. Y entonces les envió a un viaje, pero a cada uno en tiempos diferentes. Al hijo mayor le dijo, vaya allá lejos, donde hay un árbol de peras. Y necesito que vaya y mire ese árbol de peras y me diga cómo lo vio. Y el hijo mayor viajó en época de invierno. Entonces el hijo mayor regresó de su viaje. El segundo hijo lo mandó en época de primavera. Al tercero lo mandó en época de verano. Y al cuarto lo mandó en época de otoño. Los 4 viajaron, pero en diferentes épocas. Entonces el hijo mayor cuando regresó dio su informe y entonces el papá le dijo, ¿cómo viste ese árbol de peras? Y él le dijo, el árbol de peras está feo, está torcido y no tiene fruto. Es un árbol seco, parece que estuviera muerto ya. Muy bien, después le tomó el informe al segundo hijo que viajó en primavera y le dijo, papá, ese árbol es hermoso. Ese árbol está cargado de promesas. Tiene un poco de capullo sin reventar, pero va a dar muchísimo fruto. Está cargado de promesas. Tiene unas hojas frondosas.
al hijo que viajó en verano dijo, papá, espectacular, ese árbol tiene un poco de flores, está florecido. Eso tiene flores y las hojas son frondosas y están verdes y se están poniendo como amarillitas, pero es una belleza. Y el que viajó en otoño dijo, papá, el árbol está cargado de fruto maduro. El fruto está maduro y las hojas ya se le están cayendo y el fruto se está madurando. Es un árbol espectacular. Y entonces, pero ya está quedando un poco seco, las hojas están poniendo como amarillas y como rojizas otras. Y entonces cada uno lo vio en diferente perspectiva. Era el mismo árbol, pero el árbol estaba en diferentes temporadas. Y asimismo es la vida del ser humano. Y ahora vamos a hablar del creyente, del Hijo de Dios, del cristiano, ¿sí? En sus diferentes etapas. No podemos permitir o pensarnos, ¿sí? Permitirnos a nosotros mismos o de otros creer que siempre vamos a estar en la misma etapa de la vida. En nuestro caminar con el Señor vamos a tener diferentes etapas. ¿Y por qué llevé a colisión este texto bíblico que leímos en Lucas capítulo 24, versículos del 29 al 31, basándonos en el versículo 30? Por algo bien importante que hace Jesús con el pan, que también van a tipificar estas 4 etapas. Y mire que Jesús llega y toma el pan, ¿sí? Es lo primero. Lo segundo dice en el versículo 30, dice que lo bendijo. Son promesas para nuestra vida. Lo tercero, dice que lo partió. El verano, el sol fuerte, que empieza a secar, pero ahí están las promesas. Lo partió. Y lo último, lo dio, que es cuando empezamos a dar fruto. Vamos a empezar con la primera etapa, que es el invierno. En el invierno, normalmente, si vemos esta etapa del año, en algunos lugares solo hay nieve, es terrible. El invierno, el frío es terrible. En otros lugares como Colombia, que no vivimos las estaciones normalmente, pero que sí también tenemos los cambios climáticos, al invierno se le llama a la época de lluvia, esa época que llueve y llueve y llueve y hace frío y como que no dan fruto los árboles, todo es lluvioso, pero ¿qué pasa? El invierno viene antes de la primavera. Siempre en el invierno se debe preparar la tierra para el sembrado que viene. ¿Y por qué lo tomamos así? En este texto bíblico el 30 dice tomó. Porque en el invierno, en medio de esas situaciones duras, de frío, de dolor, ahí el Señor nos toma. Ahí es la época precisa cuando uno estaba enfrentando esas situaciones de invierno, de sequedad, de sequedad, no, de frío, de alejamiento del Señor. Ahí es cuando el Señor viene con su fuego, con su abrazo y nos arropa, nos toma en sus brazos, ¿sí? En el invierno siempre hay que usar saco, gorro, guantes, ¿sí? Hay que usar ropa bien abrigada. En las casas donde están esas estaciones ponen calefacción. Para la época de invierno ponen fogatas para que el fuego caliente. Y es allí en el invierno donde la búsqueda de Dios se hace más como visible. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando un invierno, un frío tan tremendo. Y la mano del Señor llega como ese fuego que se enciende en la fogata. La mano del Señor llega sobre la vida del cristiano como ese abrigo que le arropa, como ese gorrito que se puso, como esos guantes que le protegen del frío, como esa ropa calurosa. El Señor viene en invierno y nos toma. Y el Señor empieza a preparar nuestro corazón para que la palabra empiece a recibir fruto. Empieza semilla que dé fruto. Empieza a preparar el corazón. Si en el invierno, mire lo que yo leí de esta parte de la etapa del invierno. Si en el invierno no se prepara la tierra con las lluvias y no se aprovechan esas lluvias y ese frío en la tierra, si no se hace esa preparación, no va a poder hacerse un buen sembrado
y después no vamos a ver el fruto más adelante en las otras estaciones. Por eso es necesario que en el invierno se haga esa preparación. No importa que de pronto te sientas que estás frío, que como que no estás dando el fruto, sientes que tus oraciones como que no salen del techo, sientes que lees la palabra y como que no la entiendes, no importa, el Señor está ahí dándote el calor y te está preparando en medio de ese invierno para que tú seas una tierra fértil, para que cuando Él siga sembrando su semilla, esa palabra que de pronto tú sientes que cae vacía, que no está pasando nada, que está cayendo en tierra mala, si tú rindes tu corazón y le dices al Señor, prepárame, Señor, porque este invierno no va a durar para siempre. Yo sé que este invierno va a pasar y yo voy a salir de este invierno, de esta frialdad, de este momento de crisis, de este momento donde de pronto me veo fea, donde me veo feo. Y es que el invierno nos hace ver feos. Hay momentos de invierno donde nuestras actitudes y el que nos conoció en esa época puede decir de nosotros, uy, esa mujer terrible, ese hombre terrible. Pero cuando el Señor nos toma, es en ese invierno. Él viene y llama a nuestra puerta. Él viene y nos abraza. Él viene y nos da calor para que no muramos en medio del frío invernal. Y es ahí donde el Señor empieza a hacer cosas gloriosas. Allí en medio del invierno de pronto aparecen gusanos y quieren comerse la semilla que está siendo sembrada. ¿Por qué? Porque en medio del invierno el enemigo manda una y otra cosa y te dio unas palabras que es una semilla y el gusano del enemigo viene a robársela a través de situaciones y quiere hacerte ver las cosas de una manera contraria, pero el Señor nos ha llamado a levantarnos firmes y a creer lo que el Señor nos ha dicho. Él nos ha llamado aún en medio del invierno a creer esa palabra, que es ese abrigo, que es ese fuego, que es esa presencia del Espíritu Santo, la que nos quiere sostener para que cuando venga el otro tiempo podamos ser un árbol sano, que aunque pasa por diferentes etapas en su vida, está sano, porque mantuvo una relación con el Señor. ¿Sí? Aquí en Salmo 126, versículos 5 y 6, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán trayendo sus gavillas y llevando el que lleva la preciosa simiente. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. De pronto, en un momento dado de invierno, sembramos con lágrimas, con dolor. Pero si te mantienes firme en medio del invierno, apegadito al fuego, que sí está haciendo el invierno, que sí está pasando el invierno, que sí hay frío, pero allí en la candela de la fogata del Espíritu Santo, pero allí recibiendo la palabra, aunque no la entiendas, aunque siente que te rebota, el Señor está sembrando esa semilla. Y puedes estar llorando, con lágrimas sembrando, pero con regocijo vas a cosechar más adelante, en tus siguientes estaciones, ¿sí? Mantente firme, porque aunque en el invierno escasea el alimento, escasea el calor, escasea la belleza, tenemos que mantener siempre abrigados, esperando el tiempo, que venga el otoño, que venga la primavera, que venga el verano, que son otras estaciones. En la primavera, dice el texto que leímos inicialmente de Lucas 24, dijo que Él tomó el pan y lo bendijo. ¿Sí? Las bendiciones del Señor son esas promesas. Entonces empieza a pasar el invierno y empieza a salir el calorcito del sol, y al principio de la primavera todavía hay un poquito de frío, pero se siente el sol que como que acaricia y los pajaritos ya salen por ahí. ¿Sí? El pajarito canta y entonces ya empieza como a alegrarse la cosa. ¿Por qué? Porque empieza el Señor a darte promesas. Promesas que empiezas a creer. Promesas que tú dices, sí, así son, yo sé que se harán, yo sé que se cumplirán, yo sé que el Señor lo hará otra vez. Y entonces empiezas a creer esas promesas y empiezas como a sentir que empiezas a reverdecer y empieza a salir el verde de las hojas. Y por allá empiezan a salir capullitos.
de flores. Y empieza a verse el frutico así como encerradito todavía entre el capullo, pero como que todo eso, y cuando usted dice, uy, esa cosecha va a estar buena, porque empiezan promesas del Señor allí en tu vida, ¿sí? Y empieza a oírse los cantos y lo que el Señor quiere hacer, como dice Cantares. Voy a buscarle lo que dice Cantares, porque yo quiero que usted lo lea allí también. Cantares capítulo 2, el versículo del 11 al 13 dice así: porque he aquí que ha pasado el invierno, y se ha mudado y la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra y el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha escuchado la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides se cierne, dieron su olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña. Cuando hay invierno uno se esconde. Casi nadie quiere salir, ¿no? En el invierno. Todo el mundo está escondido allí. Pero cuando pasa el invierno, vuelves a florecer, vuelves a sentir esos deseos de alabar, de glorificar el nombre de Dios. El Señor dice, canta, empieza a cantar, están las promesas allí, no tienes el fruto aún, pero están las promesas. El ambiente espiritual es un ambiente sabroso, delicioso, pero hay peligro en la primavera también, porque tiende uno a relajarse. Miren lo que le pasó a David en segundo libro de Samuel, capítulo 11, en el versículo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, en el versículo 1, dice lo siguiente, 2 puntos. Dice, y aconteció en el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raab, y David se quedó en Jerusalén. En otra versión, no copié la versión, bueno, en otra versión de la Biblia dice que esos reyes salían en la primavera. Dice que aconteció que estando en primavera, en el tiempo que salen los reyes salían a la guerra estando en este tiempo de primavera. Pero David, ¿qué hizo? El hombre conforme al corazón de Dios. Y estaba en medio de su primavera, iban las cosas bien. Habían muchas promesas que Dios le había dado a él y a su reino. Pero él se confió y se quedó bien tranquilo, tenía que estar parado en la guerra. Pero él se quedó relajado, ocioso, mirando lo que no tenía que mirar. Y en medio de ese tiempo de primavera, por estar donde no debería estar, por no hacer lo que debía estar haciendo, fue tentado y cayó en pecado. Sí, que ahí fue donde cayó con Betsabé, que nació el hijo que fue el hijo del pecado, que después más adelante murió, que mandó matar al esposo de Betsabé, porque sí, ya se sabe la historia, volvió hasta un asesino, David, matando inocentes. Entonces, en medio de la primavera tenemos que tener cuidado, porque corremos el riesgo de relajarnos. Corremos el riesgo de creer que ya como todo va bien, ya no necesitamos orar. Y en este tiempo es necesario poner tiempo de oración y pararnos en el lugar donde debemos estar parados y tomar la posición que debemos tomar y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Ahora, en el verano, tomó el pan, el Señor tomó el pan. Vamos a Lucas, recordemos, cuando fue a la aldea de Maús, camino a Maús, tomó el pan, lo bendijo, ¿y qué hizo después? Lo partió. El partir el pan, vamos a tipificarlo con la época de verano. En el verano, ¿qué sucede? A pesar de que están frondosos los árboles, de que es una época chévere para ir a piscina, para ir al río, toda la cuestión, ¿sí? A pesar de que están frondosos los árboles y las uvas y todo eso ya están en cierne, ya están listicas, ¿sí? Las vides están listas para dar fruto, todavía no salen, pero están listas. ¿Qué pasa? El sol es apremiante, ¿sí o no? El sol es fuerte.
Y es que cuando estamos a punto de dar fruto, viene la prueba más dura. Cuando estamos a punto de dar fruto, el sol calienta fuerte, fuertísimo. ¿En dónde el sol calienta muy fuerte? En los desiertos, ¿sí o no? En los desiertos el sol calienta fuerte. De pronto el Señor está a punto de darte una victoria y te mete en un desierto para poder elevarte al nivel mayor. Te mete en un verano para poder elevarte a un nivel mayor de madurez, de gloria, de poder. Pero tenemos que aguantar el desierto, porque en el desierto la carne se quema, en el calor la carne se quema. Y es necesario quemar toda carnalidad, porque cuando estamos en la primavera somos inmaduros. Cuando estamos en la primavera todo es color de rosa y a veces con inmadureces salimos. Cuando viene el verano, pues sí, chévere, pero empieza el calor. Oh Dios, qué difícil es soportar el calor. Qué difícil es soportar la prueba. Qué difícil es soportar ahora sí la presión del enemigo sobre nuestras vidas. Mateo 13, ahí donde cuenta la parábola del sembrador. ¿Sí recuerdan la parábola del sembrador? Que está ahí en Mateo capítulo 13, en el versículo 6, donde habla de la semilla. Dice Mateo 13, en el versículo 6, dice, pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Cuando viene el verano, la planta tiene que tener una buena raíz, porque si no sale el sol y seca esa semilla. ¿Sí? ¿Qué hay en nosotros? La primavera es el tiempo donde debo aferrarme a esas promesas, pero empezar a echar raíces, porque después viene el verano, porque van a venir las pruebas y de dónde te vas a pegar. Porque si no tienes raíz, viene el sol fuerte, que es la prueba, y te vas a quemar, te vas a secar, vas a empezar a quejarte, a murmurar, a lloriquear. Pero sí debemos llorar, pero en la presencia del Señor, porque dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán, ¿qué? Consolados. Ay, qué rico llorar y que el Señor mismo nos consuele. Pero no lloriquear quejándonos y llorarle al diablo y que el diablo se burle de nosotros. No, llorar en la presencia del Señor, porque Él nos va a consolar. Pero es allí, en ese sol, es allí en medio de la prueba, donde probamos la raíz que hemos cogido, de la semilla que se sembró allí en invierno, de lo firmes y la posición que tomamos en primavera, creyéndole al Señor. ¿Sí? Y ahora, cuando viene el sol, vamos a ver si está bien la raíz, si está buena esa raíz, porque si la raíz está mala, va a tener que secarse. Y el Señor volver a hacer una nueva vasija, volver a empezar con nosotros. En el Juan capítulo 15, en el versículo 6, el Evangelio de Juan, dice así: el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si no permanecemos en el Señor, va a llegar el verano, va a llegar la prueba y vamos a ser echados fuera por no permanecer en Él, y vamos a ser quemados como pámpanos que se alejaron, que se cortaron de sus ramas. Después del verano viene la época de otoño. Y esa época de otoño, dice el Señor, que tomó el pan, invierno, lo bendijo, primavera, promesas, lo partió, verano, pruebas, y dice, y lo dio. ¿Qué es darlo? Repartirlo, compartir. El Señor te manda, empieza a mostrar su gloria a través de ti. El cuarto es lo repartido, que es el otoño.
En el otoño, es como la gente dice, ay, está en su edad de otoño. ¿En su edad qué? Madura. En su edad adulta. Esa es la edad donde entra la sabiduría, la adultez, la madurez. ¿Sí? Entonces en esa edad de otoño es donde ya estás maduro espiritualmente. Estás cargado y lleno de sabiduría y estás cargado de fruto y empieza el Señor a entregarte. De pronto tus hojas se caen, de pronto estás allí, ya no vives por apariencia, de pronto por lo frondoso y lo lindo que te ves y ya no te fijas en lo bueno que habla el otro, sino que te fijas en la sabiduría y en el verdadero fruto. Porque es en otoño cuando los árboles están llenos de fruto para uno bajarlo y ñau, comer delicioso. Empiezas a ser impartido. De tu vida empieza a salir bendición para otros. De tu vida empieza a salir alimento para otros. De tu vida empieza a salir gracia para otros. Y esas hojitas que se caen, esas hojitas están dando olor sabroso al lugar alrededor donde estás. Y empiezas ya a vivir una vida de otoño. Pero, ojo, en otoño dice que la planta resiste el otoño por toda la humedad y los nutrientes que ha recibido. Y toda la humedad y el nutriente ya no está en las hojas, ya no está en el tallo, está en ¿dónde? En la raíz. Toda la humedad y los nutrientes del árbol en otoño se bajan a la raíz. Es eso lo que hace el Señor con un hijo de Dios. Cuando lo pasa por otoño es porque sus raíces las está fortaleciendo. Todos esos nutrientes, todo lo que se ha comido en el espíritu, está allí en sus raíces, fortaleciéndolas. Para que cuando vuelva a llegar otra temporada, porque después del otoño viene nuevamente el invierno. ¿Por qué? Porque es que hay muchos cristianos que quieren quedarse en la primavera, otros quieren quedarse en épocas nada más, pero hay momentos de invierno y de sequedad. Pero es ahí donde el Señor empieza a sembrar nueva semilla, un nuevo nivel, algo glorioso. Cada etapa de tu vida, valórala. Y alaba al Señor, porque cuando no alabas al Señor te quedas en esa etapa y no puedes pasar a la siguiente y vas a ser un árbol desnutrido que no da fruto y que va a tener que cortarse y echado al fuego. Necesitamos mantener una firmeza. Si vemos la vida de José, José lo vemos también en las diferentes etapas. José lo vemos en la etapa del invierno, cuando fue vendido. José lo vemos en la etapa de la primavera, cuando el Señor lo bendijo allí en la casa de Potifar y todo, y él creía que ya las cosas iban a estar bien, pero fue tentado. Mire que siempre en la primavera hay ¿qué? Tentación. Cuando hay promesas hay tentación, porque el diablo quiere robarnos esas promesas. Si caemos en la tentación, el diablo aprovecha y nos roba las promesas que Dios nos está dando. Todo lo que está prometido, lo que está floreciendo, el diablo lo roba. Y entonces le llegó el verano en la cárcel, la prueba, la aflicción, pero allí maduró y salió al otoño, donde maduro pudo ser de bendición para los demás del pueblo de Egipto y su propio pueblo y otras muchas naciones. Entonces todos pasamos por diferentes etapas de nuestra vida, las etapas, las 4 estaciones. No sé en qué estación te encuentres, pero alaba al Señor en cualquiera que sea la estación que te encuentres. Alaba al Señor, lee la palabra, llénate de Él, deja que esa palabra empiece a enraizarte, empiece a fortalecer tus raíces, haga que florezcas y que des mucho fruto. No sé qué etapa estás viviendo, pero el Señor quiere llevarte a la madurez, a donde puedas dar fruto, a donde puedas ser maduro y dejes de estar diciendo que te vas de la iglesia porque no te saludaron, porque no te pusieron a predicar, que te vas de la iglesia porque eso no es. Vas a dejar de estar pegado de tantas bobadas y vas a poder dar mucho fruto, un fruto permanente, un fruto de madurez, de sabiduría, que antes se va a impartir para otros, porque la boca del sabio es manantial de vida. Dígale al Señor: Señor, en esta etapa de mi vida en que estoy,
Ore a Dios. No sé en qué etapa estás. Pero si estás en invierno, dígale: Señor, en este momento estoy en invierno. Me siento seco. Me siento, Señor, en un frío terrible. Siento que no puedo salir de allí, pero aún ahí te busco. Aún en esta soledad y en esta sequedad te busco, Señor. Te busco para que por favor hables a mi vida y llenes mi corazón con tu presencia. Para que el fuego de tu espíritu me arrope, me acalore, el abrigo que tú das traiga calor a mi vida y no permitas que muera en el frío. Señor, me siento feo espiritualmente. De pronto estás encorvado, languidecido espiritualmente, pero allí en medio de todo, ora, alaba, lee la palabra y llénate de Él. No estés esperando lo que puedan hacer otros por ti, hazlo tú mismo, porque el Señor está preparando tu corazón para una semilla nueva que te va a dar promesas gloriosas. Si estás en la primavera y sientes que estás lleno de promesas y el Señor te ha prometido una y otra cosa, no permitas que el diablo te robe, porque Él va a venir con tentación en diferentes áreas de tu vida, tentación en tu carácter para que hables y reniegues y a través de tus palabras pierdas la bendición, o tentación sexual, o tentación emocional, o tentación económica, no sé qué clase de tentación, porque cuando hay promesas, cuando llega la primavera, estamos tentados y toca tener cuidado, porque David cayó en ese tiempo y perdió mucha bendición de la que Dios tenía para él. Perdió su hijo. Dile al Señor: Señor, no quiero como David ceder a la tentación, quiero ser como José, que huyó de la tentación. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. No sé si estás pasando de pronto por el verano, donde estás floreciendo, donde sientes que el poder de Dios está sobre ti, pero viene una prueba, viene otra prueba, y el sol calienta, y si no tienes raíz profunda te vas a secar. Dile al Señor: haz que mis raíces sean profundas, aliméntame de ti, ayúdame a permanecer en ti porque no quiero secarme. Ayúdame a permanecer en ti porque no quiero desmayar en medio del desierto, en medio del sol fuerte, de esa prueba que viene sobre mi vida. Quiero pasar el verano llevando el fruto hasta el otoño, donde vas a dar fruto. De pronto estás pasando el otoño, donde ya el Señor te ha dotado de sabiduría, te ha enseñado a entender las maquinaciones del enemigo, pero el Señor te dice: este tiempo es necesario que enraíces, que sea más profunda tu intimidad conmigo, que sea más profunda la intimidad con el Espíritu, porque pronto vendrá otro invierno en otra área de tu vida y necesitas tener fuerza para que el Señor vuelva a sembrar en ti una nueva semilla, porque Él renueva, y nuevas son sus misericordias cada mañana, y Él renueva sobre ti el llamamiento y los dones. Oh Señor, gracias por tu palabra, así como me la diste, la expuse. Te ruego que en cada vida esa semilla caiga y dé mucho fruto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, amados. Ahora vamos a terminar con una alabanza, exaltando y glorificando el nombre de nuestro amado Señor.